Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva pizarra y ya la última de la temporada, ¿no? Ya ha acabado por fin esta temporada pues tan atípica y donde han pasado tantas cosas, pero que al final ha tenido un campeón, como no podía ser de otra manera, en cada una de las competiciones. Dar la enhorabuena, por supuesto, al Sevilla. Me hubiera gustado mucho hacer ese análisis del partido, pero bueno, por causas personales no pude hacerla. Y vamos a analizar hoy el partido del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain en esa gran final de la Champions, donde los alemanes al final pues se llevaron el triunfo. Vamos a analizar poco a poco cómo pasó todo, qué es lo que pasó, una gran expectación dentro de este partido por el nuevo, digamos, Paris Saint-Germain de llegar ya a la final por fin después de tantos años, y el consolidado Bayern Múnich había pasado por la competición como una pisonadora. El partido prometía muchísimo, pero como suele pasar en este tipo de finales, pues no fue tanto el partido como así nos podía parecer a todos en un principio, pero aún así hubo muchísimas cosas que destacar y para eso vamos a empezar ya a analizar. Vemos un sistema de juego 1-4-3-3 claro por parte del Paris Saint-Germain, con el tridente ofensivo pues, que había creado un peligro enorme durante la competición. Quizás sí que es cierto que con falta de gol de Neymar y de Mbappé, pero que llegaban siempre amenazantes como suele ser en ellos, con un estado de forma grande de Di María, un centro de campo con Marquinhos, Ander Herrera y Paredes, donde yo creo que ahí fue un poco el fallo del París, que no encontró claramente esa salida de balón para conectar con los de arriba, y la defensa de 4 más Navas, que se reincorporaba de su lesión, y eso formaba el once inicial del Paris Saint-Germain. Por su parte, el Bayern Múnich no variaba, metía ese 1-4-2-3-1, 1-4-4-2 casi, que a veces realiza con Müller, llegando sobre todo a la presión con Lewandowski para hacer esa pareja de delanteros para iniciar la presión alta que el Bayern Múnich tanto le caracteriza. Pero sí que es cierto que el alemán, pues jugando más entre líneas, aunque ayer no encontró del todo ese espacio que a él le gusta tanto, y por eso el Bayern, sobre todo en la primera parte, pues le costó tanto el conectar entre líneas, y le costó más sobre todo pues madurar ese juego combinativo que nos tiene acostumbrados y que tan bien le ha ido durante este campeonato. Bueno, vamos a desglosar ya un poco más el partido y a analizar un poco más las funciones de los jugadores y los equipos en global, llevándolo ya al estado normal del partido. Bueno, pues más o menos es un poco cómo quedaba el Bayern Múnich, que era quien llevaba un peso más grande, sobre todo de la posesión. Y cómo quedaba el Paris Saint-Germain. Para mí, sobre todo la primera media hora, fue bastante claro el que Mbappé, Neymar y Di María, al final lo que hacían era quedarse sobre todo en altura para intentar coger esas contras, sabiendo que el Bayern metía la defensa en el centro del campo. Totalmente, un pressing alto, pero con todo el equipo bávaro metido dentro de la propia meta de campo del Paris Saint-Germain. Ahí un poco la idea, entiendo que era esperar la subida de Kimmich y de Davis. Thiago era quien equilibraba, porque Goretzka siempre llegaba de segunda línea, es un jugador de mucha llegada, y luego Müller libertaba movimientos. El Bayern, cuando tenía balón por banda, veremos alguna imagen donde siempre había 4 o 5 jugadores para remate, o sea que había siempre capacidad de ocupación para poder rematar esas acciones. Ahí se defendió bien en el área del Paris Saint-Germain, y un poco pues la intención de los franceses era intentar coger balón y a la contra pues que Mbappé, Neymar o Di María al final en contraataque cogieran la espalda de la defensa del Bayern Múnich. Tuvo 2 o 3 ocasiones claras, tuvo alguna Neymar y Mbappé bastante clara. Yo creo que ahí Neuer pues estuvo acertadísimo y fue un poco el que mantuvo también en esos momentos al Bayern que con vida, porque en 1-0 podía haber cambiado el partido. También Navas hizo alguna parada de mérito, con lo cual al final yo creo que las defensas se impusieron en ciertos momentos a los ataques. Pero fijaros, ¿no? Una vez que el equipo está tan adelantado, yo creo que un poco lo que le faltó al Bayern para llegar a ese nivel fue quizás que Müller no encontraba tanto el espacio entre líneas como otras veces pasaba, ¿no? Es verdad que se tenía que ir mucho a banda, Gnabry y Coman estaban muy abiertos y entonces este espacio no se desocupaba y ahí Müller pues no podía hacer tanto daño, entonces optó más por meterse por dentro, pero el equilibrio de Marquinhos ayer era importante y con Kimpembe y Thiago Silva pues bien posicionados, a los alemanes les costaba más progresar y generar ocasiones. Ya digo que aún así las hubo, pero no fueron capaces ninguno de los equipos de abrir el marcador en esa primera parte. Importante, función de Goretzka, llegando siempre desde segunda línea. Para que eso pasara y hubiera esa ocupación de la que hablaba, al final él siempre tiene que llegar, y se metían Lewandowski, Müller, Goretzka, si venían por banda de Gnabry, pues era Coman el que entraba por
por dentro desde fuera haciendo diagonal. Si era Coman el que venía con centro, pues era Gnabry el que se metía. Por eso decía de esos 4 o 5 jugadores siempre dentro. A partir de ahí, fijaros, Thiago, ¿dónde le coloco? Es el equilibrio siempre entre fase ofensiva y fase defensiva. Ese equilibrio siempre lo mantenían. Y vemos que Kimmich y Davies en la primera parte no aparecieron tanto porque no hubo tantas subidas. Eso también viene dado porque si subían demasiado, Di María y Mbappé les podían coger siempre la espalda porque la altura de estos jugadores es grande y ellos se quedaban. Esa primera media hora digo que fue más o menos así, porque a partir de ahí el Bayern somete un poco más en posesión al Paris Saint-Germain y entonces ya Mbappé, Neymar y Di María tienen que empezar a colaborar más en tareas defensivas. Eso quiere decir que al final juntan más y fijaros, cuando se meten en un repliegue intensivo todos en la propia mitad de campo, la recuperación es complicada, llegar a crear peligro a Neuer, sobre todo porque la distancia desde aquí hasta la portería es muy grande, entonces da tiempo a que la transición defensiva del Bayern se produzca y ahí puedan tapar al equipo francés, lógicamente, porque la distancia es muy grande. Aún así también esos contras se dieron y ahí hubo ese peligro. No he comentado la entrada de Süle, minuto 24, por esa lesión de Boateng muscular. No varía nada ahí el Bayern, por lo tanto tampoco mucho que comentar. Bueno, eso fue un poco la primera parte. Quizás al París le costaba un poco más esa salida de balón, porque Marquinhos ahí quizás pues no es el mejor para esa función, y por su parte también le costaba bastante al Bayern también a veces sacar limpio el balón, y eso venía provocado por un pressing bastante interesante que hacía el Paris Saint-Germain. Colocaba a los 3 jugadores en altura, pero Di María y Mbappé se cerraban. Neymar daba un pasito atrás y lo que ofrecían era la banda, la salida para Davies. Ahí Neuer tenía que meter balón diagonal largo hacia Davies, que era quien dejaban un poco la salida. En esa salida que dejaban ahí eran los interiores los que caían para tapar, en este caso Herrera, o si salían por la banda de Kimmich era Paredes. Ahí lo controlaba más o menos bien y lo que procuraban cerrando ese espacio era que Thiago no pudiera recibir. Por eso en la primera parte, aunque estuvo a un buen nivel, no estuvo como en la segunda, donde ya el bajón físico de los franceses pues se notó y Marquinhos y Paredes ya no llegaban tanto a la presión y por eso ya Thiago también pudo aparecer más. Vamos a ver la segunda parte, qué es lo que pasó y por qué se decantó el partido por los alemanes. Vale, fijaros ya, gol minuto 59 y a partir de ahí, en esos siguientes 10 minutos, son los cambios que mete. Entra Verratti, entra Draxler por el Paris Saint-Germain y Perisic y Coutinho entran por parte del Bayern Múnich. Perisic se mete en derecha, Coutinho se mete en izquierda. Yo creo que un poco sabiendo que Coutinho se va a meter hacia adentro, eso va a provocar más densidad en el centro del campo. Al tener 3 jugadores el Paris Saint-Germain a veces se veía descompensado porque solamente Goretzka y Thiago estaban en ese medio campo y a veces ayudados por Müller, pero otras veces como Goretzka llegaba mucho pues se quedaban quizás en inferioridad numérica en un 3 contra 2 y yo creo que ahí lo que hacen es meter a Coutinho para que se meta adentro, cojan un poco más esa posesión de balón y al mismo tiempo dejen las subidas para Davies, que se pueden aprovechar lógicamente entrando ahí por fuera. En ese gol que viene del Bayern hay un dato importante, ya es verdad que he retirado a Coman, pero ya sabemos que fue el autor del gol. Me parece bastante importante sobre todo este detalle. Eso se produce con Di María todavía en el campo, se produce con Coman, como decía, se produce con Gnabry y con Kimmich, sobre todo metiéndose ya más por dentro. Creo que ahí es la clave. En ese gol, Kimmich aparece por esta zona, Thiago recibe ya más solo porque Paredes, que estaba todavía en el campo, ya no llega a la presión, ni Marquinhos como llegaban en esa primera parte, como bien comentaba antes. Entonces Thiago puede filtrar bien ahí el pase. Luego aquí hay una descarga, un pase sobre Lewandowski que vuelve a descargar y vuelve a jugar con él para que ese centro que mete Kimmich, aprovechando que ahí Gnabry estaba bastante abierto, provoque un 2 contra 1 en esta zona del campo. Por aquí llega Coman, por aquí se sitúa Lewandowski y solamente es Kehrer el que está en esta zona. ¿Por qué? Porque no hay ayuda de los extremos y en este caso Herrera, que todavía está en el campo, tampoco puede ayudar ahí. Ese 2 contra 1 que hacen es lo suficientemente importante como para que Kimmich, que ya sabemos que por dentro rinde muchísimo más que como lateral, aunque ha cumplido las expectativas con un 10,
un centro medida hace que pueda hacer Coman ese gol que a la postre sería el definitivo para que fuera el Bayern campeón de Europa. No obstante, a los 3-4 minutos vuelve a haber otra acción también similar, donde también Coman tiene otra ocasión, aprovechando también ese 2 contra 1. En ese desajuste, bueno, pues ya se producen luego los cambios, quitan a Coman, para mí siendo el mejor del partido, más desequilibrante, porque en ese momento estaba en vuelo libre, pues bueno, entiende el entrenador alemán que lo idóneo era quitarle y así lo hace. Yo creo que a partir de ahí el Bayern lo que intenta es controlar un poco más el partido, ya no hay tantas ocasiones claras. Sí que llega a tener el Paris Saint-Germain alguna otra ocasión también a la contra, pero creo que al final ese paso para haber podido ser campeón ayer se dio un poco quizás en el centro del campo. Las entradas de Verratti, que no estaba a su mejor nivel por esa lesión que ya sabemos todos, y Drexler, que tampoco estuvo a un gran nivel aportando, no aportó más que Ander Herrera, pues al final también yo creo que ese centro del campo lo notó, ¿no? Ahí fue superior a pesar de tener menos jugadores en momentos determinados, porque la ayuda de Müller ayer era fundamental, pues yo creo que se notó para que el París quizás no pudiera someter al final tanto al Bayern en esos últimos minutos, donde hubiera sido un poco quizás lo más lógico. Por lo tanto, yo creo que partido muy igualado, ligeramente superior el Bayern, no aplastó ni mucho menos como había venido en las series anteriores, pero era una final y lo lógico era que la igualdad también predominase, y ahí pues nos brindaron un buen partido y sobre todo pues yo creo que un justo campeón. Bueno, espero que os haya gustado este análisis, es el último de la temporada. Ha sido un placer enorme estar todo este año desde el mes de octubre con vosotros. Espero que os haya gustado esta sección de Diario As, que yo creo que retomaremos sin lugar a dudas en cuanto empiece otra vez la competición. Nos veremos pronto, y los que no os hayáis disfrutado de vacaciones, pues que tengáis unas buenas vacaciones. Los que hayáis disfrutado, pues que se os dé bien vuestra reincorporación a los trabajos. Y sobre todo cuidaros mucho y que ojalá nos veamos pronto en otras condiciones, con la pandemia superada y disfrutando de lo que más nos gusta dentro del campo también, que es el fútbol. Buen verano para todos y muchas gracias por haber estado ahí.